Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra profundamente conmovedora y auténtica, Son dos de Lucas Verheyen, publicada por Editorial Metrópolis en 2021. Esta no es una novela cualquiera, es una crónica íntima que nos lleva al corazón mismo de la experiencia paterna durante un embarazo gemelar de alto riesgo. Verheyen, licenciado en Ciencia Política y conocido por su trabajo en radio y documentales premiados, nos ofrece su primer libro con una valentía literaria extraordinaria. Escribió esta historia en tiempo real, con las emociones frescas y revueltas, mientras vivía cada momento de incertidumbre al lado de la cama de hospital donde su esposa Guadalupe luchaba por llevar adelante un embarazo que ponía en riesgo tanto su vida como la de los bebés. A lo largo de estos próximos 20 minutos, exploraremos los 10 aspectos fundamentales que hacen de esta obra un testimonio único sobre la paternidad moderna, la vulnerabilidad masculina, la fe en tiempos de crisis y el poder transformador del amor incondicional. Prepárense para un viaje emocional que nos hará reflexionar sobre los momentos que realmente definen nuestras vidas. Uno de los elementos más poderosos de Son dos es que Verheyen no escribió esta historia después de los hechos, sino durante ellos. Como él mismo relata, comenzó a escribir un sábado, a 9 días de la internación de su esposa, utilizando el iPad con el que ella veía series y hacía pedidos al supermercado. Esta decisión de escribir en el momento, con las emociones frescas y revueltas, convierte la obra en algo mucho más que un simple relato, es un documento humano auténtico. La escritura se convierte para Verheyen en un mecanismo de supervivencia emocional. Mientras Guadalupe descansa, él encuentra en las palabras una forma de procesar el miedo, la incertidumbre y la esperanza que se mezclan en una montaña rusa emocional imposible de controlar de otra manera. Es fascinante cómo la literatura se transforma en terapia, permitiéndole mantener cierta cordura mientras enfrenta la posibilidad de perder a su esposa y a sus bebés. Este enfoque nos enseña algo fundamental sobre cómo procesamos las crisis vitales. En nuestra era digital, donde documentamos cada momento de nuestras vidas en redes sociales, Verheyen nos muestra una forma más profunda de registro emocional. No se trata de mostrar una realidad editada para el consumo público, sino de usar la escritura como un espejo honesto de nuestros miedos más profundos y nuestras esperanzas más frágiles. La lección aquí trasciende lo literario. Cuando enfrentamos momentos de crisis extrema, la expresión creativa puede ser nuestro salvavidas emocional. Ya sea escribiendo, pintando, componiendo música o simplemente hablando, el acto de externalizar nuestros sentimientos nos ayuda a procesarlos y, paradójicamente, a mantener cierto control cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Son dos rompe un tabú literario al ofrecer una perspectiva masculina cruda y honesta sobre el embarazo. Verheyen reconoce desde el principio una verdad incómoda pero real. No sé cuántos hombres han escrito sobre embarazos, dice en su prólogo. Esta confesión abre la puerta a una exploración sin precedentes de la experiencia paterna durante la gestación. El autor es brutalmente honesto sobre sus limitaciones, sabe que nunca podrá experimentar lo que se siente tener un ser vivo en el útero, ni cómo duele una contracción. Pero esta limitación, lejos de invalidar su perspectiva, la enriquece. Verheyen se convierte en un observador consciente y empático, desarrollando lo que él llama otro lenguaje para cifrar lo extraño y lo íntimo de la paternidad. Esta perspectiva masculina nos revela aspectos de la experiencia del embarazo que raramente se discuten. Los hombres también viven el embarazo, pero desde un lugar de aparente marginalidad que puede ser angustiante. Son espectadores de un proceso en el que se sienten profundamente involucrados emocionalmente pero físicamente excluidos. Verheyen articula esta paradoja con una sensibilidad extraordinaria. En nuestra sociedad actual, donde se debate mucho sobre los roles de género y la participación masculina en la crianza, este libro ofrece una perspectiva valiosa. Nos muestra que la paternidad no comienza con el nacimiento, sino con la noticia del embarazo, y que los padres también necesitan espacios para procesar sus propios miedos, expectativas y transformaciones emocionales durante este periodo crucial. En Son dos, Verheyen nos introduce a un aspecto profundamente humano y universal, la búsqueda de lo sagrado en momentos de crisis extrema. El autor no esconde que en esa habitación de hospital, mientras Guadalupe permanece inmóvil esperando que los bebés nazcan contra viento y marea, él encuentra refugio en el ritual cotidiano del rezo y la oración. Verheyen deja constancia de sus pedidos de amparo y de razón, manteniéndose de pie al lado de la cama donde su mujer espera tanto como el ver nacer a esas criaturas. Esta dimensión espiritual no es presentada como dogma religioso, sino como una necesidad emocional genuina.
Cuando la medicina tiene límites, cuando los pronósticos son inciertos y cuando el control se escapa de nuestras manos, la fe se convierte en un ancla psicológica fundamental. Berkheim documenta cómo la presencia de lo sagrado se vuelve tangible en esos momentos donde la vida y la muerte danzan en una cuerda floja. Lo fascinante es cómo el autor presenta esta experiencia espiritual sin proselitismo, sino como un testimonio honesto de lo que muchos experimentamos en crisis vitales. Ya sea que creamos en Dios, en el universo, en la energía o simplemente en la esperanza, todos tenemos momentos donde necesitamos algo más grande que nosotros mismos para sostenernos. Berkheim nos muestra que la oración no es solo un acto religioso, sino también una forma de meditación, de conexión con nuestros valores más profundos y de canalización de nuestros miedos más primitivos. En nuestra sociedad secular moderna, a menudo subestimamos el poder de la espiritualidad como herramienta de supervivencia emocional. Este libro nos recuerda que en los momentos más oscuros, cuando la ciencia alcanza sus límites, el componente espiritual puede ser la diferencia entre la desesperación total y mantener viva una llama de esperanza. No se trata de fe ciega, sino de fe como complemento a la razón, como sustento emocional que nos permite seguir adelante cuando todo parece perdido. Uno de los aspectos más desgarradores y al mismo tiempo más iluminadores de Son 2 es la cruda confrontación con la fragilidad extrema de la vida humana. Berkheim nos lleva de la mano a través de su proceso mental cuando se enfrenta a la realidad de que sus bebés podrían nacer a las 24 semanas de gestación, pesando alrededor de 600 gramos cada uno. Su narrativa nos sumerge en el terror de imaginar bebés que deben luchar por su vida minuto a minuto, hora a hora. El autor es brutalmente honesto sobre los pensamientos que nadie quiere tener pero que son inevitables en estas circunstancias. Describe cómo un bebé de 24 semanas necesita ayuda para respirar, puede tener problemas cardíacos o con cualquier órgano vital, y muchas veces requiere cirugías para unir tejidos que se habrían desarrollado naturalmente más tarde. Berkheim reconoce que un bebé no está diseñado para sobrevivir cuando su sistema está tan inmaduro, y si sobrevive, las consecuencias pueden incluir desde ceguera y parálisis cerebral hasta problemas de desarrollo menos graves. Esta confrontación con la fragilidad nos lleva a reflexiones profundas sobre el valor de la vida y nuestras decisiones más difíciles. Berkheim se pregunta si vale la pena traer este sufrimiento a su familia, si continuar con esfuerzos artificiales cuando la situación es extrema. Son preguntas que ningún padre quiere hacerse, pero que la realidad médica moderna nos obliga a enfrentar. Lo que hace único este testimonio es que Berkheim no ofrece respuestas fáciles. Reconoce que hasta que no vivimos estas situaciones en carne propia, no podemos anticipar nuestras reacciones. Esta honestidad brutal nos conecta con nuestra propia vulnerabilidad y nos obliga a reflexionar sobre cómo enfrentaríamos decisiones similares. El libro nos enseña que la fortaleza no está en tener todas las respuestas, sino en la capacidad de sostener la incertidumbre sin perder la humanidad. En una época donde la medicina avanza constantemente y donde las fronteras de la viabilidad se expanden, las reflexiones de Berkheim sobre la fragilidad de la vida cobran una relevancia especial. Nos recuerdan que detrás de cada estadística médica hay familias reales enfrentando decisiones imposibles y que la tecnología médica, por más avanzada que sea, no puede eliminar el componente profundamente humano del sufrimiento y la esperanza. Uno de los aspectos más profundamente humanos de Son 2 es cómo Berkheim documenta la trama delicada y siempre en tensión de las relaciones familiares durante una crisis médica. El autor no romantiza la experiencia. Por el contrario, muestra con honestidad brutal cómo una situación de emergencia médica puede poner a prueba todos los vínculos familiares, desde la pareja hasta los hijos mayores que también están viviendo esta montaña rusa emocional. Berkheim menciona específicamente la complejidad logística que vivieron durante el embarazo anterior de su segunda hija, cuando debieron organizarse para que su hijo mayor, de apenas 1 año y pocos meses, pudiera ver a su mamá durante las 5 semanas de internación. Esta experiencia previa les había enseñado que las crisis médicas no afectan solo a los padres, sino a toda la estructura familiar. Los niños, aunque pequeños, sienten la tensión, perciben los cambios en las rutinas y necesitan contención especial. En esta nueva crisis con el embarazo gemelar, Berkheim nos muestra que tienen 2 hijos mayores, de 4 y 3 años, que están esperando con ilusión a sus hermanitos. El autor reflexiona sobre la tristeza que representaría para estos niños perder a los bebés que ya forman parte de sus expectativas emocionales. Esta dimensión familiar añade una carga emocional adicional a una situación ya de por sí extrema. La lección aquí trasciende lo médico y se adentra en la psicología familiar. Las crisis no ocurren en vacío,
Se desarrollan dentro de sistemas familiares complejos donde cada miembro tiene sus propias necesidades, miedos y formas de procesar la incertidumbre. Los padres no solo deben enfrentar sus propios terrores, sino también sostener emocionalmente a sus hijos mayores, explicarles lo inexplicable y mantener cierta estabilidad en medio del caos. Berkheim nos enseña que la fortaleza familiar no radica en la ausencia de tensión, sino en la capacidad de mantener la comunicación y el cuidado mutuo incluso cuando todo se tambalea. Su experiencia nos recuerda que en momentos de crisis, la familia puede ser tanto nuestro mayor refugio como nuestra mayor responsabilidad. Son dos desarrolla una profunda reflexión sobre la urgencia de vivir en el presente cuando el futuro se vuelve incierto. Berkheim describe magistralmente lo que significa vivir día a día, literalmente, cuando una buena parte del futuro personal está en juego minuto a minuto. Esta no es una filosofía nueva sobre mindfulness, sino una necesidad de supervivencia emocional cuando la planificación a largo plazo se vuelve imposible e incluso contraproducente. El autor documenta cómo la crisis los obliga a reducir su horizonte temporal a lo inmediato. Ya no pueden pensar en proyectos a meses vista, en vacaciones familiares futuras o en los primeros pasos de los bebés. Su realidad se concentra en cada resultado de ecografía, cada informe médico, cada noche que Guadalupe logra mantenerse estable. Esta compresión temporal, lejos de ser limitante, se convierte en una forma de intensidad vital que muchos nunca experimentamos. Berkheim nos muestra que cuando el futuro es incierto, el presente adquiere una densidad emocional extraordinaria. Cada momento con Guadalupe despierta se vuelve precioso, cada señal de que los bebés están bien cobra una importancia desmedida, cada conversación con los médicos puede cambiar toda la perspectiva. Esta intensificación del presente no es algo que se pueda elegir conscientemente, es algo que la crisis impone, pero que puede enseñarnos mucho sobre el valor del momento actual. La experiencia de Berkheim refleja una verdad universal, a menudo necesitamos que la vida nos acuda para recordarnos que solo tenemos garantizado el presente. En nuestra cultura obsesionada con la productividad y la planificación, raramente nos permitimos la intensidad emocional de la hora. Pero las crisis médicas, la pérdida de seres queridos, los diagnósticos inesperados, nos devuelven a esta realidad fundamental: la vida acontece ahora, no mañana. Esta filosofía del presente forzado por las circunstancias nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestros días normales. ¿Cuántas veces posponemos conversaciones importantes, abrazos necesarios o momentos de conexión auténtica porque asumimos que siempre habrá tiempo después? La experiencia de Berkheim nos recuerda que la urgencia no debe esperarnos, podemos elegir conscientemente darle al presente la atención que merece, incluso cuando no hay crisis que nos obligue a hacerlo. Uno de los aspectos más profundos de Sandoz es cómo Berkheim documenta su propia transformación personal durante esta experiencia límite. El autor es explícito al reconocer que la experiencia de la escritura lo ha transformado y que ahora puede asomarse al mundo de la paternidad con otro lenguaje, capaz de cifrar lo extraño y lo íntimo, la contención y el desborde. Esta no es una transformación superficial, sino un cambio fundamental en su forma de entender y expresar la experiencia masculina de la paternidad. Berkheim parte de una honesta admisión de sus limitaciones, sabe que nunca podrá experimentar lo que se siente tener un ser vivo en el útero, ni cómo duele una contracción, ni cómo todo eso genera un torbellino de pensamientos en la mente femenina. Pero paradójicamente, es esta misma limitación la que lo empuja hacia una forma más profunda de observación y comprensión. La observación consciente del cuerpo de su mujer lo lleva a un aprendizaje que trasciende lo intelectual para convertirse en algo visceral y transformador. Este proceso de transformación personal nos enseña algo fundamental sobre cómo crecemos como seres humanos. A menudo, las experiencias más transformadoras no son las que elegimos, sino las que nos impone la vida. Berkheim no decidió conscientemente convertirse en escritor o desarrollar este nuevo lenguaje para la paternidad, fue la crisis la que lo empujó hacia esta evolución. Su testimonio nos muestra que en los momentos más difíciles, cuando nuestros recursos habituales se quedan cortos, podemos descubrir capacidades que no sabíamos que teníamos. La transformación de Berkheim también ilustra cómo la vulnerabilidad puede ser una puerta hacia la autenticidad. Al permitirse ser vulnerable, al documentar sus miedos e incertidumbres sin filtros, encuentra una voz auténtica que conecta con la experiencia humana universal. Su proceso nos recuerda que el crecimiento personal a menudo requiere atravesar territorios desconocidos, enfrentar nuestras limitaciones y encontrar nuevas formas de expresar lo que antes era inexpresable. Esta dimensión transformadora de la crisis nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestros propios momentos difíciles.
¿Los vemos solo como obstáculos a superar o también como oportunidades de crecimiento y autoconocimiento? El ejemplo de Berkheim sugiere que las crisis pueden ser catalizadores extraordinarios de nuestra evolución personal, siempre que tengamos el valor de permanecer abiertos a la transformación. Son 2 nos ofrece una perspectiva única sobre la relación entre pacientes, familias y el sistema médico durante una crisis de salud. Berkheim documenta con precisión la importancia crucial que tiene la confianza en el equipo médico cuando la vida cuelga de un hilo. A lo largo del libro, vemos cómo la presencia del Dr. Antonio, el obstetra de Guadalupe, se convierte en un factor determinante no solo para el bienestar físico, sino también para la estabilidad emocional de toda la familia. El autor describe momentos donde la diferencia entre el pánico total y una ansiedad manejable radica en que médico está presente en la habitación. Cuando Guadalupe tiene una reacción adversa a la medicación y deja de responder normalmente, Berkheim nota que por primera vez el miedo no se disparó, y no lo hizo por una sencilla razón. Estaba Antonio y estaba su anestesista, Juan. La tranquilidad que transmiten estos profesionales experimentados se convierte en un bálsamo emocional para una familia en crisis. Esta relación con el sistema médico revela algo fundamental sobre la medicina moderna, la importancia del factor humano en la sanación. No basta con tener la mejor tecnología o los protocolos más avanzados, la confianza, la comunicación empática y la experiencia del equipo médico son componentes esenciales del proceso de sanación. Berkheim nos muestra cómo los médicos especializados en fertilidad, como Antonio, están acostumbrados a casos complicados porque las técnicas actuales de fertilización asistida permiten embarazos que naturalmente el cuerpo rechazaría. El libro también ilustra la diferencia entre recibir atención médica rutinaria y estar en manos de especialistas que entienden la complejidad específica de cada caso. Antonio no es solo un médico competente, es alguien que conoce a su paciente, que entiende las probabilidades y que puede tomar decisiones informadas en momentos críticos. Esta personalización de la atención médica se convierte en un factor de supervivencia emocional para toda la familia. La experiencia de Berkheim nos recuerda que cuando enfrentamos crisis médicas, la elección del equipo médico puede ser tan importante como el diagnóstico mismo. La confianza en los profesionales que nos atienden no es un lujo, sino una necesidad que puede influir directamente en los resultados. Su testimonio nos enseña a valorar la comunicación clara, la experiencia específica y la humanidad de nuestros médicos, especialmente en los momentos donde la incertidumbre médica se encuentra con nuestros miedos más profundos. Son 2 nos presenta uno de los testimonios más poderosos sobre la capacidad del espíritu humano para resistir ante la adversidad extrema. Berkheim documenta un proceso de resistencia que va mucho más allá de la simple supervivencia física, es una resistencia emocional, psicológica y espiritual que se manifiesta día a día, para no caer en el abismo de la desesperanza total. El autor describe esta resistencia como estar en un borde delicado donde se resistirá, día a día, para no caer, una metáfora perfecta de lo que significa mantener la fortaleza cuando todo parece desmoronarse. Esta resistencia no es heroica en el sentido cinematográfico, es una resistencia silenciosa, cotidiana, hecha de pequeños actos de valor que pasan desapercibidos para el mundo exterior. Es la decisión de escribir cuando la angustia paraliza, es mantenerse de pie al lado de la cama donde su mujer espera inmóvil, es seguir rezando cuando las respuestas divinas parecen ausentes. Berkheim nos muestra que la verdadera fortaleza humana no radica en no sentir miedo, sino en seguir funcionando a pesar del miedo. El libro documenta cómo esta resistencia se alimenta de múltiples fuentes, el amor incondicional hacia Guadalupe y los bebés, la responsabilidad hacia los hijos mayores que necesitan estabilidad, la fe en algo más grande que ellos mismos, y paradójicamente, la propia escritura como mecanismo de supervivencia emocional. Esta resistencia multidimensional nos enseña que en las crisis más profundas necesitamos activar todos nuestros recursos internos, no solo uno. Lo que hace única la perspectiva de Berkheim es que no romantiza esta resistencia. No la presenta como algo noble o edificante, sino como una necesidad existencial básica. Cuando el futuro de tu familia está en juego minuto a minuto, la resistencia no es una elección consciente, es una respuesta instintiva de supervivencia que se manifiesta en la decisión diaria de no rendirse. Esta dimensión de la resistencia humana nos interpela sobre nuestras propias crisis y desafíos. Todos enfrentamos momentos donde debemos resistir día a día para no caer, ya sea ante enfermedades, pérdidas, fracasos profesionales o rupturas emocionales. El testimonio de Berkheim nos recuerda que esta resistencia silenciosa y cotidiana es una de las manifestaciones más profundas de nuestra humanidad, y que a menudo subestimamos nuestra propia capacidad de resistir hasta que las circunstancias nos obligan a descubrirla.
El hilo conductor que atraviesa toda la narrativa de Sandoz es el amor incondicional como la fuerza motriz que sostiene a Verhaeghe durante toda esta experiencia límite. Este no es un amor romántico idealizado, sino un amor profundo, visceral y comprometido que se manifiesta en la decisión consciente de estar presente, siempre, sin importar las circunstancias. El autor es explícito sobre su motivación fundamental: se acercó para compartir los miedos de Guadalupe y para contenerla en todo momento, sin dejar de mantener la esperanza viva de un eventual final feliz. Este amor incondicional trasciende las palabras bonitas y se materializa en acciones concretas: permanecer al lado de la cama de hospital día tras día, escribir para procesar las emociones que de otra manera serían inmanejables, mantener la calma cuando la situación médica se vuelve crítica y sostener la esperanza cuando toda lógica sugiere desesperanza. Verhaeghe nos muestra que el amor verdadero no es una emoción pasiva, sino una decisión activa que se renueva diariamente. El libro también documenta cómo este amor se extiende hacia los bebés que aún no han nacido. Verhaeghe habla de esos bebés que, contra viento y marea, tienen que nacer, una afirmación que revela un amor anticipatorio hacia seres que aún no han respirado por primera vez. Esta dimensión del amor paternal nos enseña que el vínculo emocional puede existir mucho antes del contacto físico y que este amor anticipatorio puede ser una fuente de motivación extraordinaria en momentos de crisis. La narrativa también revela cómo el amor incondicional se manifiesta en la capacidad de sostener la esperanza del otro cuando la propia esperanza flaquea. Verhaeghe no solo debe gestionar sus propios miedos, sino también convertirse en una fuente de fortaleza para Guadalupe. Esta dimensión del amor como sostén emocional mutuo nos recuerda que en las relaciones profundas, a menudo nos turnamos para ser la roca sobre la cual el otro puede apoyarse. Lo más poderoso del testimonio de Verhaeghe es que no presenta este amor incondicional como algo excepcional o heroico, sino como algo profundamente humano y accesible a todos nosotros. Su experiencia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos dispuestos a amar incondicionalmente cuando las circunstancias se vuelven adversas? ¿Podemos mantener la presencia amorosa cuando el futuro es incierto? El ejemplo de Verhaeghe sugiere que el amor incondicional no es un ideal inalcanzable, sino una práctica diaria que se fortalece precisamente en los momentos más difíciles, cuando demostrar amor requiere todo nuestro coraje y determinación. Sandoz de Lucas Wordan nos regala mucho más que una crónica sobre un embarazo de riesgo, nos ofrece una masterclass sobre la resistencia del espíritu humano ante la adversidad. A través de su prosa íntima y sin filtros, Verhaeghe nos demuestra que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la materia prima de la cual está hecha la fortaleza auténtica. Esta obra nos enseña que en los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando el futuro se vuelve incierto y el miedo amenaza con paralizarnos, tenemos la capacidad de encontrar herramientas para la supervivencia emocional. Ya sea a través de la escritura, la fe, el apoyo de nuestros seres queridos o simplemente la decisión consciente de mantenernos presentes, podemos atravesar las crisis más profundas sin perder nuestra humanidad esencial. La perspectiva masculina que nos ofrece Verhaeghe sobre la paternidad y el embarazo abre nuevas conversaciones necesarias en nuestra sociedad. Nos recuerda que los hombres también experimentan transformaciones profundas durante estos procesos vitales y que necesitan espacios para expresar sus propios miedos, esperanzas y vulnerabilidades sin que esto cuestione su masculinidad. Pero quizás la lección más poderosa de Sandoz es que el amor verdadero se manifiesta en la presencia constante, en la decisión diaria de acompañar a nuestros seres queridos en sus luchas más difíciles, y en la capacidad de mantener la esperanza cuando toda lógica sugiere lo contrario. Verhaeghe nos demuestra que estar presente no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a compartir las preguntas más aterradoras. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo a la profundidad emocional y literaria de Sandoz de Lucas Verhaeghe. Aunque hemos explorado los aspectos centrales de esta obra conmovedora, nada puede compararse a leer el libro completo y experimentar en primera persona la intensidad de cada página, cada reflexión y cada momento de vulnerabilidad que el autor comparte con nosotros. Por eso, te recomendamos encarecidamente que te sumerjas en esta lectura transformadora. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso y las experiencias más transformadoras vienen de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Sandoz es una lectura indispensable para cualquier persona que haya enfrentado momentos de crisis, que valore la literatura testimonial auténtica, o que simplemente busque entender mejor la complejidad de las relaciones humanas y la paternidad moderna. Hasta el próximo episodio de Obcast, y recuerden, en los momentos más difíciles, nuestra humanidad compartida es nuestro mayor refugio.